¿Me dicen ya podemos empezar? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a empezar con una clase que en realidad pertenece a una materia nueva, que es la mente del líder según Dios. Esta es la clase 1, después va a haber otras, en total van a ser como 6, 7, que tiene que ver todo con el líder visto por dentro y cómo actúan. Vamos a ver muchos conocimientos de neurociencia, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente. Pastor, no, cerebro y mente no es lo mismo. No, el cerebro es el órgano y la mente es el área del alma que opera junto con el cerebro. Eso lo vamos a ir viendo también. Y a la luz de la neurociencia vamos a poder charlar de muchas cosas del tema de cómo funcionan las emociones y demás. La personalidad del líder es fundamental, que el líder se conozca a sí mismo. Ahora lo vamos a ver, yo voy a tratar de remitir a este estudio y ahí vamos a ir viendo temitas. Bien, introducción. La mente del líder, según Dios, a la luz de la Biblia y la neurociencia, es una materia que nos ayudará a conocernos a nosotros mismos, ya que esto ordenará nuestras vidas. El líder, por excelencia, debe ser una persona ordenada, porque si no, donde él está va a traer desorden y alineada espiritualmente. Los líderes, al entender quiénes son y a detectar puntos débiles en su carácter, cuando una persona es líder debe aprender a reconocer sus debilidades y debe aprender a reconocer sus errores, porque si no, no le damos lugar al arrepentimiento, que es lo que realmente produce un cambio genuino. Por eso es tan importante detectar esos puntos débiles en el carácter. Mediante la reflexión, ¿cómo es la reflexión? Yo tengo que meditar. Señor, yo te estoy agradando, Señor, yo estoy haciendo bien las cosas, o ya entré en una zona de confort donde me conformo con vivir con los dones naturales que tengo. Total, funciona lo que hago. Bueno, eso no es bueno. Por eso la reflexión y confrontarnos con la palabra nos hace muy, pero muy bien. A partir de esto va a comenzar un cambio de transformación que nos va a llevar a mejores y continuas virtudes a través del liderazgo. En una palabra, si hay virtud, es que hay Cristo. Si hay virtud en nosotros, es que hay Cristo. Es que la gente me va a ver a mí, va a ver facetas o destellos de Cristo. De eso se trata un líder conforme al corazón de Dios. Solo el líder que sabe lo que quiere puede buscarlo. Interesante esto. Con toda la fuerza, sin rendirse ante las adversidades. Solo quienes han descubierto sus debilidades pueden superarlas. Porque no solamente hablo de áreas de mi carácter, si yo no puedo conquistar áreas de mi carácter, ¿cómo voy a conquistar áreas por medios del carácter en cuanto a misiones que Dios me quiere dar, a propósito que Dios quiere que alcance, a objetivos y metas que Él me pone en un tiempo cronos y para que yo quiere el Señor que yo las despliegue en un tiempo kairos? ¿Sabéis que hay cosas o que se hacen en el tiempo de Dios o que no se hacen? Eso es lo que famoso es, pasó el tren, pasó la ola. Eso pasa mucho en los cultos. Pastor, tengo una palabra de Dios y cuando estábamos en el culto yo entendí que tenía que decirle esto. Y yo lo escucho y le digo, pero eso era para el momento ese, no es, ahora ya no sirve. Son kairos. Así hay kairos en la vida de las personas también. Y hay kairos en las vidas congregacionales y hay kairos en los equipos de trabajo donde vos estás. Entonces, qué importante que vos puedas discernir esos kairos de Dios, y eso tiene que ver con que si vos sabés conocer tus tiempos, después vas a saber conocer los tiempos del ministerio donde estás trabajando y vas a saber conocer los tiempos de la congregación en la que te estás congregando. Pastor, no entiendo por qué se va la gente, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué pasa lo otro. Tiempos kairos. Dios está santificando. Ahora, si el pastor está en pecado, hace cualquiera, el liderazgo mira para otro lado, bueno, entonces ahí sí tenemos que hacer una introspección y mirarnos a nosotros mismos. Pero si vos sabés que la iglesia Dios la respalda, Dios la cubre, aún
va avanzando con luchas, pero hay victoria, y pasan esos moveres, ninguna duda que Dios está obrando ahí. Primero, la formación del líder y el desarrollo del liderazgo. El proceso de formación del líder empieza en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Vos lo que haces en tu casa lo traes a la iglesia. Es un principio del diseño de Dios. Si no, miremos 2 de Timoteo, donde el Señor habla de cómo tienen que ser los diáconos, cómo tienen que ser los ancianos. Pablo ahí hace una descripción tremenda. Los padres y los hermanos son importantes modelos de liderazgo para los niños. Alguna vez nosotros fuimos niños. Y esos padres nos formatearon en lo que hoy somos nosotros. Gracias a Dios, después vino Cristo y pudimos trabajar áreas muy complejas, muy heridas. Estuvimos dando sanidad interior en la primera hora arriba, y ninguna duda que muchas cosas nosotros se las debemos a nuestros padres, cosas buenas, pero también hay muchas cosas y rollos que hoy todavía tenemos que también se las debemos a nuestros padres. Por supuesto, lo hemos arreglado delante de Dios, lo hemos perdonado, lo hemos ministrado y podemos seguir adelante. Vamos a hablar de la psiquis del individuo. Esto psiquis del individuo tiene que ver con, imagínate como que yo estoy comenzando ahora y estamos comenzando mirando a Miriam cuando tenía 7 años, mirando a Norberto de 7 años, a la pastora Norita, estamos un poquito hablando. Ya ahí recién hablamos de nuestros padres, ahora nos acordamos de nuestros padres. El desarrollo del sistema nervioso comienza durante la 3ª semana de gestación. Mirá qué interesante. El feto ahí, o el bebé por nacer, a los 3 semanas ya empieza a activarse el sistema nervioso, la columna vertebral, todos los cablecitos que van al cerebro, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. 3 semanas de gestación, ahí comienza a originarse. Al nacer, el cerebro pesa aproximadamente 350 gramos. Para la edad de 5 años, el sistema nervioso central ha alcanzado el 90% de su peso, que como vamos a ver, pesa aproximadamente el cerebro de un adulto, 450 gramos. Bueno, ahora lo vamos a ver. Casi 1,5 kilos. Una mala nutrición, escuchemos bien esto nosotros que, pastora Norita, que estamos en el merendero y todo eso, y también en lo que es la parte del comedor. Una mala nutrición durante la vida fetal de la madre y la niñez temprana, que sí, estamos hablando de niñez temprana, estamos hablando de 0 a 7 años, tiene efectos muy importantes en el desarrollo del sistema nervioso central. Una nutrición deficiente durante la maduración cerebral puede provocar daños para toda la vida. Eso es tremendo. Eso se llama la malnutrición o la desnutrición infantil. Este periodo crítico va desde el 2.º trimestre del embarazo, es decir, ya estamos hablando de 6 meses, hasta la mayor parte del primer año de vida. Es importante lo que la madre come cuando está el bebé en su vientre. Algo importante, si el individuo no recibe buena cantidad de proteínas, ustedes saben que la proteína está dada fundamentalmente por la carne, ¿sí? Después hay legumbres, bueno, como la soja, que también, o algunos vegetales, pero fundamentalmente por la carne. Y la carne, tanto blanca, tanto roja, tanto de pescado, bueno, pollo, aves. Dice, es un medio efectivo contenedor también, que no solamente es lo que la alimenta desde el punto de vista nutritivo, sino que también el ambiente contenedor de la familia, el cariño, estímulo de emociones. Yo quiero que cuando estamos hablando de esto también hagas un juego de lo que significa cuando hay personas que recién se convierten, que son bebés espirituales, o que están en proceso de gestación. También esto influye mucho, qué buena alimentación de la palabra
y qué importante son los abrazos, son la contención, son lo que siempre hablamos, que esto un líder lo tiene que tener bien entrenado, ¿sí? Ahí el que hace un buen trabajo es la parte de contención de adicciones, porque contención de adicciones constantemente, ahí los chicos están constantemente 24/7 llamando, informando, alentando, estimulando, es decir, ese concepto de contención afectiva, ¿no? Algo importante que, como te decíamos recién, esto va a producir que lo que es la parte de contención afectiva va a producir buena salud psicoemocional de la persona, es decir, la parte cognitiva, el cerebro y la mente, que implica el desarrollo de un liderazgo eficaz. Parece mentira, pero en líderes hoy no tienen plenitud porque no han sido bien nutridos y hay áreas que no son sensibles. Y por ahí tienen el llamado a ser pastor, por ejemplo. ¿Cómo siendo pastor hace eso? ¿No se da cuenta? Desnutriciones emocionales que no fueron activadas en tiempo y forma. ¿Aborta el proceso del llamado? No lo aborta, pero sí, ninguna duda, que son tropiezos para ese ministerio. Y también te lo digo en términos de liderazgo. El cerebro de un adulto pesa aproximadamente 1,4 kg. Es un 2% del peso corporal total. La modulación del cerebro no concluye con la adolescencia, como muchos pensábamos. Pensamos que en la adolescencia ya se completaba todo el sistema neurológico de maduración. Vamos a hablar la palabra maduración. Bueno, está comprobado científicamente que la madurez total de un cerebro en plenitud es a los 30 años. Interesante, ¿no? Entonces vos fíjate, Señor Jesús, ¿a qué edad empezó el ministerio? No es casualidad. Nada es casualidad para Dios. Porque los judíos saben que la plenitud en tantas áreas es a los 30 años. Ahí está la madurez. Todo va en contra de hacernos precoces. El mundo te lleva a la precocidad. Todo antes de tiempo. Hay niños que están iniciados por el ESI, por la ideología de género, de niños a la parte sexual. Imagínate cuánto daño que se le hace a esa criatura. Entonces, punto 2. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando recibimos traumas emocionales en la niñez? Ninguna duda que los traumas emocionales desde la niñez nos pueden dejar vulnerables psicológicamente en el carácter y personalidad. Esto puede afectar negativamente mi capacidad de liderazgo. Es como que son líderes que tienen el llamado, tienen el don, tienen el propósito, pero tienen una piedra en el zapato. Áreas que las tienen que trabajar. Por supuesto, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la sanidad interior, tenemos la fe, tenemos los cultos, tenemos la presencia de Dios, pero tenemos que disponernos. Por eso digo que es importante siempre tener un corazón enseñable para dejarnos ministrar por el Señor. En el carácter y en la personalidad. Esto puede afectar negativamente esa capacidad de liderazgo. Nuestra capacidad emocional se puede enfermar básicamente en los primeros 7 años de vida. Estamos hablando neurológicamente. En nuestra primera infancia, producto de traumas y heridas emocionales provocadas en mayor medida por mi grupo familiar primario. ¿Cuál es mi grupo familiar primario? Los padres y hermanos. Lo que me deja débil psicológicamente durante un gran proceso hasta que el Señor empieza a obrar si le conozco y abro mi corazón y mi mente a Él. Algunos de los factores que aumentan la susceptibilidad del líder con traumas emocionales o psicológicos es la falta de madurez en su cerebro, muchas veces producto de mala alimentación. Una vez le preguntaban a Tevez, un jugador de fútbol elite, 5 estrellas, todos lo conocimos, ya está retirado.
Y Tevez, ustedes se acuerdan que tenía los dientes comidos acá, de arriba. Entonces le preguntaban a qué se debía. Y él dice, porque yo cuando era chico comía hueso. Y de tanto comer hueso le produjo desgaste. No tenía alimentación. Entonces vos fijate escucharlo hablar a Tevez, y por más que es una persona muy inteligente, vos fíjate que tiene problemas para hablar. Esos son temas neurológicos. Producto a la luz de lo que podemos ver de mala nutrición. Después fue un jugador 5 estrellas, todo lo que ya sabemos, pero ninguna duda que hubiese podido rendir muchísimo más. También lo mismo pasa con el liderazgo, cuando hay cosas no resueltas, por inhalaciones que vienen producto de lo afectivo. Lo que sabemos mucho en sanidad interior, que lo hemos estudiado, lo que es el rechazo emocional, lo que es la falta de perdón. Entonces, algunos de los factores que aumentan la susceptibilidad del líder son los traumas emocionales, lo que puede llevar a cometer actos impulsivos, personas que son agresivas, aún en posición de liderazgo. Además que sus emociones están desbordadas, personas que enseguida no tienen ese timing del dominio propio. Esto se traduce en un liderazgo frágil, impulsivo, con baja autoestima, inseguridad y un mayor riesgo de cometer errores en la conducción de las personas a las cuales lidera. Imagínate teniendo una célula. Te viene un ataque, te tocan en el área herida y te salta el viejo hombre y esa célula se desintegra. Porque del líder nunca van a esperar una reacción así. Cuidado. Uno de los mayores peligros para el líder es perpetuar su adolescencia, es decir, su falta de madurez. Siempre con doble sentido, siempre con chistes, siempre. Cuidado. Ninguna duda que hay una perpetuidad de la adolescencia. Cuidado con eso. Trabajemos en eso, tanto hombres como mujeres. Hay personas, mira, yo conozco pastores, y yo me considero un pastor que también estoy trabajando para cada día ser mejor, pero hay pastores que no saben hablar si no hacen chistes. Y está mal, eso no está mal, pero si es algo continuo, sí, ahí refleja una inseguridad. Entonces buscas que el auditorio se ría para vos sentirte. Todas esas cosas, todo eso viene de lugares que no han sido sanados. Por eso, ¿cuál es el sentido de esto de la neurociencia? Bueno, el liderazgo y la neurociencia, o la mente del líder. Buscar tener esas madurez espiritual. Viste que el adolescente, cuando habla con un adolescente, no sabes si te habla de verdad, si te habla de mentira, si te habla en doble sentido. Siempre no sabes si te dice una cosa, no, mentira, te dice. La maduración de un cerebro adolescente es producto de un delicado equilibrio entre la figura materna y la figura paterna. Ese delicado equilibrio entre cómo yo mañana voy a predicar sobre el principio de ser cabeza en el retiro de hombres y cómo el hombre está bien establecido, cómo la mujer está bien establecido. Por supuesto, siempre va a haber cosas que trabajar, pero hay un diseño ahí que ninguna duda va a traer grandes fortalezas sobre los hijos que son educados bajo ese ambiente. Tercer punto, liderazgo y líder, o líder y liderazgo. El líder es la persona que influye en el comportamiento de otros a quienes dirige. Guía hacia la obtención de beneficios y metas en común. El líder tiene que lograr la identificación emocional con su grupo. Tiene que tener el timing. Yo los miro a ustedes y yo no me manejo de la misma manera con todos. Yo me manejo de una manera con uno, de una manera con otro. No podés ser un líder genérico. Por eso en el grupo hay individuos. Y esos individuos tienen distintos timing. A uno le exijo mucho,
porque se quedan mucho, y a otros los aliento en lo poco que hacen, porque necesitan ser fortalecidos en sus áreas donde hubo rechazo emocional. A algunos les puedo hablar un poquito más serio y a otros les hago una sonrisita. Es decir, trato de manejarme y hay veces que tengo que aclarar, estoy serio, no enojado, porque estoy en el límite. Pero nunca nadie me vio enojado en Plátanos. Esperemos que nunca me vean enojado. Ese día se vacía media iglesia. Cancelo en el nombre de Jesús. O le doy la oportunidad de una iglesia madura que cubra la desnudez de su pastor. Eso también puede suceder, esperemos que no, pero vamos a avanzar. El liderazgo es diferente que el líder. El líder es la persona que influye el comportamiento y que tiene el timing emocional con su dirigido y obviamente busca tener claridad en la estatura espiritual de aquellos que están siendo liderados. Pero el liderazgo genérico es una disciplina por la cual es una construcción, es decir, se va construyendo porque no se nace líder. Lo hemos estudiado ya en el discipulado Lea. Se hace líder. Por eso yo dije, discípulo, dentro de todo relativamente lindo hacer discípulo. Lo que no es tan fácil es hacer líderes. Líderes es complejo. Pero yo entiendo que acá van a salir muy buenos líderes. Pipí cucú. Es decir, se desarrolla a través de una correcta y equilibrada estructuración de nuestro aparato psicológico, es decir, nuestra psiquis, que será el tronco del árbol desde donde crecen las ramas de nuestra personalidad emocional y espiritual. Vos podés tener toda la parte mística, espiritual, espectacular, pero si no tenés una buena psiquis, no vas a poder aprovechar esa espiritualidad. Y mucho menos la vas a poder impartir. Porque sabemos que estamos interrelacionados, espíritu, alma y cuerpo, hay un ser integral. Y esta parte de la psiquis pertenece como mente a la parte del alma, pero como órgano que sabemos que se deteriora por temas materiales, que es el cerebro y el sistema nervioso central. La personalidad del líder se mide en base a la capacidad para administrar el talento, tanto el suyo como el del equipo o de las personas que ministramos. El líder requiere el uso del poder para influir en los pensamientos y en las acciones de otra persona. A eso se le llama motivación. Aprender a motivar para sacar lo mejor de las personas a las cuales vos estás dirigiendo. Esto, mirá qué interesante lo que voy a decir ahora. En el siglo XXI, mejor dicho, ahora en el siglo que está transcurriendo, venimos del siglo XX, el liderazgo cambió mucho en términos generales, aún en las iglesias. El liderazgo que había era un liderazgo más verticalista, es decir, que ha cambiado el paradigma del líder de cabeza o modelo verticalista y autoritario. Por supuesto que tiene que haber una figura de autoridad a la cual uno honra y respeta, como cabeza congregacional, como cabeza ministerial, pero nunca vamos a decir, aún tengamos una fuerte autoridad, nunca es, mira, acá las cosas se hacen así, si no te gusta te vas. Nunca eso. Eso es verticalismo y eso es autoritarismo. Y ese diseño ya no opera en el liderazgo del siglo XXI. Eso operaba en el liderazgo anterior, en los siglos anteriores. Y por supuesto donde hay religiosidad y no hay vida del espíritu. Pero ahora el modelo del liderazgo se consensúa, se negocia, se motiva y aún se comparte parte del poder con el resto del equipo. Es el modelo horizontal, es el modelo de Cristo, donde todos crecemos.
donde hay un responsable, hay alguien que tiene que rendir cuenta, pero generalmente se busca consensuar y se busca el pastor, por lo menos a mí me gusta hacerlo, delego autoridad. Delego autoridad, es decir, que estás delegando el manto para que con esa autoridad aquellos que están en otras áreas puedan administrarlo y eso trae experiencia y crecimiento. Eso es el diseño a donde nosotros apuntamos y donde trabajamos. Cuarto punto, el liderazgo empieza cuando surge una visión. Mirá qué interesante esto. La visión emerge de las profundidades de nuestra mente. Después esta materia nos va a enseñar a ver dónde se aloja, dónde actúa el Espíritu Santo dentro del ser humano. ¿En qué parte está? Está en el corazón, está en la mente. Otra dice, está acá en la hipófisis. ¿Dónde opera? ¿Dónde se conecta Dios con el cuerpo de su Hijo como templo del Espíritu Santo? La visión emerge de las profundidades de nuestra mente, de nuestros genes y toda esta interacción siendo inspirada y revelada por Dios a través de la obra del Espíritu Santo, actuando desde los niveles más profundos de la conciencia. Recuerdan que el espíritu humano está compuesto por a ver si se acuerdan, la intuición, lo dije recién, conciencia y falta el último, ¿no se acuerdan? Están vagonetas, ¿eh? La comunión. La comunión. ¿Sí? Bien. Pues yo le voy a hacer preguntas de otras clases, de otras materias, del año pasado, del anteaño pasado. La definición de visión según Benis y Nanus, que escribe en su libro, que lo escribió en el año 1985, estas personas son académicos muy renombrados en el área del liderazgo, búsquenlo en internet si quieren. Ellos tienen una definición de visión que me gustó mucho. Dice, la visión es una imagen mental que el líder posee sobre un estado futuro de la organización, posible y deseable. Es decir, la visión siempre va a ser algo posible, nunca va a ser algo inalcanzable. Más nosotros que nos movemos en fe. Y que puede ser tan vaga como un sueño o tan precisa como un objetivo o una misión concreta a alcanzar. El líder debe poseer la capacidad de definir, articular y comunicar en forma eficaz dicha visión. Si un líder no puede transmitir la visión que tiene, vos te vas a dar cuenta cuando te des vuelta nadie te sigue. Porque no tenés la capacidad de comunicar. ¿Qué es lo que vos entendés de parte de Dios que tenés que llevar? Por eso me gusta cuando dice, el líder debe poseer la capacidad de definir, articular y articular organizacionalmente. Y dice, y comunicar en eficacia dicha visión. Resumiendo, la visión es el resultado de la voluntad de Dios con la interacción de mi propio ser interior. Es por esto que la visión es captada por mi cerebro, llega a este mundo plano terrenal a través de mi cerebro, y puesta en funcionamiento en mi vida. Dios me formó y capacitó desde el mismo momento en que me dio la vida, es decir, la información genética, que yo traigo, el bagaje genético, para que pueda dar a luz la visión de Dios en mi mente, con mi mentalidad, discierno el proyecto divino para después ejercerlo en el ministerio. Es maravilloso esto porque es la interacción de lo espiritual con lo temporal y Dios vale de hombres para poder plasmar sus planes divinos en un lugar donde nos sujetamos a tiempo y espacio. Es tremendo esto. Principio del liderazgo cristiano. El punto 5.
Los principios del liderazgo en la iglesia primitiva partían de la premisa que todos somos llamados a la obra del Señor. Todos. No hay espectadores en la iglesia. Todos estamos llamados a formar parte, a ser protagonistas. Por lo cual todos somos llamados a ser líderes y que toda nuestra vida cristiana está llena de oportunidades de liderazgo. Toda. Por ejemplo, ahí ahora Erika, por ejemplo, está buscando liderar a su pequeño. La madre, por ende, constantemente está liderando a sus hijos. El esposo, en amor, busca liderar a su esposa y a sus hijos. En la escuela, los profesores buscan generar liderazgo sobre su alumnado. En la iglesia se busca generar liderazgo sobre las áreas a las cuales se te ha delegado autoridad. En todo hay liderazgo. Y si querés te voy más fácil. ¿Cómo te liderás a vos mismo? ¿Cómo es tu autodisciplina? ¿Cómo te alimentás? Eso también es liderazgo. Sobre tu propio cuerpo. ¿Cómo descansás? ¿Cómo trabajás? En todas las áreas de la vida hay liderazgo. Ahora, que vos lo ejerzas o no, eso es otro problema. Pero vos analizá, en toda área vos tenés una función de liderazgo en tu vida. El liderazgo del Nuevo Testamento no está reservado para unos pocos elegidos, sino más bien es un liderazgo amplio en donde cada creyente investido de los dones del Espíritu Santo, colabora como un solo cuerpo en la misión de la iglesia. Sí hay roles diferentes dentro del liderazgo. Por ejemplo, en esta iglesia el Señor me permite ser el líder como cabeza congregacional. Pero después hay otros líderes que también se mueven en distintas áreas, que cooperan con la visión de la iglesia para que todos alcancemos un mismo fin. Los que estamos, ser edificados, ser cada día más parecidos a Jesús, con una mirada hacia afuera para que muchos puedan alcanzar salvación y traerlos a la casa de papá y también llevarlos, en la gracia de Dios, a ser personas que de creyentes pasan a ser discípulos con corazones enseñables. Todos en las distintas áreas cooperamos para eso, en el área donde Dios te puso. Es decir, que la responsabilidad es la misma, lo que cambia son los roles dentro del liderazgo. Algo importante es que Dios puede revelarme la visión que dará impulso inicial a mi liderazgo y ministerio, pero corro el riesgo de que se levanten argumentos contra la revelación espiritual si es que estoy bloqueado mentalmente por traumas o heridas psicológicas que aún perduran en mi psiquis. Es interesante esto. Aunque estas hayan sido producidas ya hace mucho tiempo en mi pasado remoto, pero atención, si el pasado sigue afectando mi presente, entonces ya no es pasado, sino más bien el mismísimo presente. Eso lo hablamos recién en Sanidad Interior. Temas no arreglados del pasado son un presente continuo. Y pueden atentar contra tu liderazgo hoy o contra tu propósito hoy. Temas de la alimentación, vamos a verlo en nutrición, lo vamos a ver, ya después de la vacación de invierno va a venir el nutricionista acá. Temas de la nutrición. Una frase que me dijo me impactó el otro día cuando hablé con ella. Dijo, una mala nutrición puede abortar tu propósito. ¿Qué me contás? Chan, chan, diría acá Miriam. ¿Por qué? Porque el templo del Espíritu Santo es afectado proporcionalmente por lo que consumimos, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea nutricional, corpóreamente hablando. Entonces, qué importante que es entender que si el pasado sigue afectando mi presente, entonces
ya no es pasado, sino presente. En 2 Corintios 10, 3, 5 dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo nos dice en este pasaje que puede haber fortalezas, argumentos y altiveces en nuestros pensamientos que nos impiden percibir lo de Dios, lo que Dios nos está revelando. Es interesante esto, porque nosotros oramos para que Dios saque las fortalezas, que lo estudiamos esto en el curso de verano, cuando hablamos cómo operan los principados sobre las regiones espirituales, trabajan con esto, pero hay de nosotros que no podemos percibir cosas y personas que son hermosas, hermanos que son preciosos, que tienen un montón de dones, pero que hay cosas todavía que los tienen trabajados como fortaleza, que están ahí todavía, o esos argumentos. Sí, pero... Por lo cual debemos apelar al Espíritu Santo para ayudarnos a vencerlas y llevar nuestros pensamientos a la obediencia de la visión que el Señor tiene para nuestras vidas. Podemos tomar el ejemplo de Moisés. Mirá qué interesante esto. Podríamos tomar un montón de ejemplos. En el caso de Moisés y su llamado, luego de la revelación de la zarza, ardiendo, Moisés se resiste a la visión de Dios. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Cuando hablamos del llamado y del propósito, que él decía, sí, pero yo soy hombre tardo para hablar, soy tartamudo, y Dios se tuvo que enojar un poquito con él y hasta le dijo, bueno, tu hermano te va a hacer como tu profeta y vos vas a ser Dios para él y vos vas a hacer lo que yo te digo, caramba. Se enojó Dios. Se enojó, se tuvo que enojar con Moisés. ¿Pero por qué se tuvo que enojar? Dice que se resiste a la visión de Dios. ¿Y por qué? Producto de sus traumas emocionales al ser abandonado y no criado en el seno de su familia paterna. ¿Se acuerdan que él tuvo que ser arrojado para salvarle la vida? Su padre lo tuvieron que meter dentro de un Moisés, que flotando llegó soberanamente al balneario privado de la hija de Faraón. Podemos dar cuenta de estos traumas emocionales en Moisés al conocer que era tartamudo, síntoma inequívoco de los mencionados traumas emocionales. Esa tartamudez que tenía era originada por ese sentido de rechazo no sanado, inseguridad en su vida. ¿Qué me contás? Gedeón pasa algo parecido. Cuando Dios lo llama a Gedeón como juez, él estaba escondiéndose porque venían los filisteos y le robaban todas las cosechas, todas las provisiones, todo. Y en un momento cuando está escondido, temeroso, le dice, varón esforzado y valiente, le dice el ángel. Y dice, ¿qué? ¿A quién estás hablando? Si él estaba todo así. Bueno, cómo Dios los ve, cómo Dios nos ve. Qué lindo es vernos como Dios nos ve. Ahí trabaja la sanidad interior. Cómo Dios nos ve. No como te ves a vos mismo o como el diablo te fogonea para que te sigas viendo mal a vos mismo. Y eso como líder tenés que creer en Dios. ¿Quién sos en Dios y a qué sos llamado y con qué propósito? Por eso, a la luz de la vida de Moisés, también podríamos hablar, como dije, de Gedeón, que nos enseña que no depende de nosotros, sino que hemos sido llamados por Dios para la obra del ministerio. Si Dios llamó, cerrá la bocota y decirle, sí, Señor, heme aquí, tu siervo te escucha y te obedece. En Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sabemos que nosotros estamos acá no por nuestra cuenta, Él nos eligió. Después si vos te haces el canchero y Dios te revela mucho y te haces muy el canchero, te va a dar un aguijón en la carne para que no te enaltezcas. Y te va a decir, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor te va a decir, no, para que no te la creas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si vos sos manso y humilde, el Señor te va a decir,
no hay aguijón para vos porque entendiste y estás reflejando la vida de mi hijo. Sos manso y humilde como yo soy manso y humilde y vas a tener paz para tu alma. No te la vas a creer. Primera de Corintios 1, 26, 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Señor, a mí me elegiste, sí, porque sos necio, sos vil, sos menospreciado, pero conmigo todo lo podés porque te fortalezco y encima te quiero que mi hijo se forme en vos. Es evidente que el Señor nos elige y nos llama enviándonos en medio de este mundo para que llevemos fruto como líderes. Aquí el fruto significa las personas que serán alcanzadas por nuestro trabajo predicando el Evangelio y formando nuevos discípulos de Jesús. Toca timbre, sí. Es decir, es interesante y es llamativo que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios escriba lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, para que llevemos su Evangelio. Nos recuerda nuestra vocación y nuestro llamado, el cual juntamente no se caracteriza por ser la convocatoria de los mejores. Escuchemos esto. No somos los mejores. Parece que el principio de selección en el Evangelio no se basa por llamar a los más aptos emocionalmente, académicos, formados profesionalmente, que cuenten con los recursos económicos necesarios, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y después, estando en Dios y estando en la posición correcta, ahí sí, capacitate, busca generar recursos, porque todo lo vas a usar para la gloria de Dios. Amén. Bueno, queda la característica del líder, lo vamos a empezar la semana que viene, pero básicamente vamos a entrar por acá. Siempre vamos a utilizar mucho la palabra líder, porque de eso se trata, ser líderes sanos para sanar, líder restaurado para restaurar y líderes llenos del amor de Cristo para que corran esos ríos de agua viva. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por esta noche maravillosa. Proclamamos una entrada gloriosa a esta nueva materia en la cual anhelamos ser capacitados y formados para toda buena obra. En el nombre de Jesús, amén.